Muy buenas noches para todos los oyentes, un saludo fraterno de parte del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, con este programa que se llama Escuela Bíblica para Todos. La palabra de Dios nos convoca para estudiarla, pero no solamente para estudiarla, sino para poder extraer de ella esos elementos bíblicos, teológicos, hermenéuticos, que nos ayuden también a iluminar un poco nuestra vida y nuestra vivencia, tanto personal como comunitaria, nuestra vida de fe, a partir de nuestra vida de fe. Pues bueno, vamos a continuar. Hemos venido estudiando el libro del Deuteronomio, un libro que nos ha dejado grandes enseñanzas, o que nos ha venido dejando grandes enseñanzas, interpelaciones también, y que nos ha llamado a hacer un alto en el camino, en toda esta experiencia del pueblo de Israel. En esta oportunidad está con nosotros el profesor Miguel Camelo, que es el profesor del Instituto Bíblico, que nos ha venido acompañando, que nos ha venido llevando de la mano para sumergirnos en estas páginas tan ricas de elementos teológicos y de elementos también que nos ayudan a comprender, a interpretar el texto, pero también a reconocer en el texto esos elementos del mensaje de Dios para todos los tiempos. Entonces le damos una bienvenida al profesor Miguel. Profesor Miguel, buenas noches. Elizabeth, buenas noches a toda nuestra audiencia, a este programa en el que tenemos la dicha de compartir la palabra de Dios en nuestro hogar, en nuestro retorno a casa. Saludamos a los estudiantes del programa de Ciencias Bíblicas de Uniminuto, a los egresados que nos acompañan escuchando esta explicación del texto bíblico para hoy. Para hoy, muy bien. Pues bueno, en el programa pasado terminamos hasta el capítulo 3 y habíamos venido estudiando acerca de cómo Yahvé cumple las promesas. En esta oportunidad, el capítulo 4, que es bastante extenso, 4 del 1 al 43, nos va a hablar de las demandas del ayer y del hoy. Sin embargo, como es tan largo, vamos a ir por partes en este capítulo. Y en un primer momento vamos a hablar, o el profesor nos va a hablar y nos va a enseñar acerca de la obediencia a Yahvé, cómo esa obediencia a Yahvé es sinónimo de vida. Así que solamente vamos a leer no hasta el 40, sino que vamos a ir leyendo. Por lo pronto leamos los primeros 8 versículos y luego vamos mirando cómo se va desarrollando este estudio por este capítulo 4. Y ya luego el profesor nos irá dando la pauta, si continuamos, paramos, seguimos. Vamos a ver cómo se desarrolla, porque tiene elementos teológicos bastante enriquecedores. Así que me voy a permitir leer a favor de quienes van en sus transportes, que han salido de sus trabajos y que van para sus casas, y que a esta hora también están sintonizados con la emisora. Y para quienes están en sus casitas, les invitamos a tomar su texto bíblico, la traducción que tengan, y vamos a leer el texto capítulo 4, los primeros 8 versículos. Y aquí esta traducción que tengo en mi mano tiene un título, y el título que aparece acá dice: Exhortación a la observancia de la ley. Y ahora, Israel, escucha las leyes y prescripciones que te voy a enseñar, y ponlas en práctica para que tengáis vida y entréis a tomar posesión de la tierra que os da el Señor, el Dios de vuestros padres. No añadiréis ni suprimiréis nada de las prescripciones que os doy, sino que guardaréis los mandamientos del Señor vuestro Dios, tal como yo os los prescribo hoy. Con vuestros ojos habéis visto lo que hizo el Señor con Baal-Fejor. El Señor exterminó de en medio de vosotros a todos los que se fueron detrás de Baal-Fejor. En cambio, todos los que fuisteis fieles al Señor, vivís hasta el día de hoy. Os he enseñado las leyes y los mandamientos que el Señor mi Dios me ordenó, para que los pongáis en práctica en la tierra que vais a tomar en posesión. Guardadlos, ponedlos por obra, pues ello os hará sabios y sensatos ante los pueblos. Cuando éstos tengan conocimiento de todas estas leyes, exclamarán: no hay más que un pueblo sabio y sensato, que es esta gran nación. En efecto, ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos a ella como lo está de nosotros el Señor, nuestro Dios, siempre que le invocamos? ¿Qué nación hay tan grande que tenga
leyes y mandamientos tan justos como esta ley que yo os propongo hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, profesor Miguel, es un texto que toca profundamente las fibras del corazón también, entonces, ¿cómo propones que empecemos? Bueno, vamos a visualizar el contenido de esta primera sección en los versículos 1 al 8, dividiéndolo como en 4 porciones, en 4 momentos. Lo primero sería los capítulo 4, versículos 1 al 2, la primera sección. En segundo, la segunda sección sería versículos 3 al 4, la tercera del 5 al 6, y en cuarto, bueno, ahí se nos fragmenta un poquito el versículo 6, ya lo indicaré. Hay una parte que queda en la primera sección, otra en la otra, y 7 y 8 sería más o menos. Entonces aquí vamos a reconocer una cosa bien interesante de suyo, que es una estructura de paralelismo, ¿no?, entre la primera sección, que serían los primeros 2 versículos, que es una exhortación que va en paralelo con otra exhortación que está en el 5 y 6, porción, una parte del 6. Y hay un paralelismo entre el efecto interno, los versículos 3 al 4, y el paralelo en B, digamos B y B', efecto externo, serían 6B al 8. Entonces aquí encontramos una cosa bien interesante, bien bonita, desde el inicio, que nos muestra que este texto, este capítulo que ya mencionaba Elizabeth, que tiene 40 y tantos versículos, es una porción personal, estructural, bien significativa, que muestra un cambio, un antes y un después, que dirige todo hacia el futuro. Entonces, muy interesante ver esto. Además, que esta sección del capítulo 4, 1 al 40, sirve de puente entre los 3 capítulos que ya habíamos leído, capítulo 1, 2 y 3 del Deuteronomio, ¿no? Va a conectar este 4 con la porción gruesa del libro que corresponde los capítulos 5 al 26. Entonces este va a ser como una bisagra, ¿cierto? Un conector de lo que estaba antes, ¿no?, de todo lo que estábamos mencionando en los capítulos anteriores a este bloque del 5 al 26. Despide la generación del ayer y da la bienvenida a la generación del hoy. Interesante. Pero yo quisiera, antes de eso, como que devolverme un poquito a cada una de las partes que va narrando el texto para marcar unos marcadores textuales que están dentro del texto bien significativos, que son muy abundantes. Nos podríamos quedar ahí muy buen tiempo recorriendo cada uno de los elementos que contiene cada sección. Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces esos marcadores textuales que el texto nos está marcando. Solamente para entonces decir una cosita pequeña con respecto a la división que el profe nos está invitando a ver en el texto. Entonces tenemos 4 secciones para que quede claro a los oyentes. Tenemos una estructura de paralelismo. Paralelismo es que están puestas en 2 líneas, como su nombre lo indica, paralelas. Entonces el primer paralelismo se da entre los versículos 1 y 2, que hay una exhortación, y que esa el profe la ha llamado A, la parte A. Luego está en paralelismo con los versículos 5 al 6a, que hay otra exhortación, por eso hay 2 exhortaciones, por eso en paralelo. Entonces esta se va a llamar A'. Pero en un segundo momento vamos a encontrar un nuevo paralelismo que está en los versículos 3 al 4, que sería B. El profesor lo ha llamado efecto interno, y esa tiene una correspondencia en paralelo con los versículos 6b hasta el 8, que esa sería la B', porque aquí tenemos un efecto externo. Entonces tenemos 2 exhortaciones en paralelo, un efecto interno en correspondencia con un efecto externo. Y entonces este capítulo
es un capítulo de puente entre todo lo que se ha dicho de una generación del pasado. El profesor en programas anteriores nos había estado recalcando que del 1 al 3 es la generación del pasado. Siempre se mira al pasado, al pasado, al pasado. Pero ahora, a partir del 5, se va a empezar a hablar de la generación del futuro, si se quiere, de la generación del hoy que está a quien se está refiriendo este texto, ¿no? Y entonces este capítulo 4 va a ser ese puente entre el pasado. Me gustó mucho esa expresión, profesor, este puente entre la generación del ayer y le da la bienvenida a la generación del hoy. Bueno, Elizabeth, entonces vamos a fijarnos en los primeros 2 versículos de esta sección, versículo 1 y versículo 2, que tiene una riqueza inmensa de términos fundamentales. Y en el primero encontramos una expresión que dice: ahora pues Israel. Esta fórmula tiene una particularidad muy grande, muy significativa, porque es una fórmula utilizada en términos de alianza. Significativa porque lo que va a empezar a desarrollar y a mostrar su contenido son muchos elementos que hacen el armazón, digamos así, de todo lo que llamaríamos la alianza de Dios con su pueblo, en términos, en mandatos, en leyes, bueno, un montón de cosas interesantísimas, de preceptos. Entonces empieza esta fórmula para contarnos de qué vamos a hablar, ¿no? De una expresión de berit, de alianza, ¿no? Muy profunda, porque ya está diciendo de qué trata, ¿cierto? Primer elemento. Y encontramos una serie de verbos significativos, como es escuchar, enseñar, poner en práctica, poseer, guardar, ordenar. Entonces aquí vamos a encontrar que todo el vocabulario que va teniendo los verbos más significativos hacen parte de ese juego, de ese armazón de alianza. Asimismo, en cada uno de los 2 versículos encontramos el sustantivo Dios, Yahvé, Dios de vuestros padres, Yahvé, vuestro Dios. 2 veces viene la expresión. Y también encontramos el concepto de poseer y de poseer la tierra. Recuerden que volvíamos a encontrar esos términos relevantes, significativos de lo que está tratando la narrativa. Y una serie de sustantivos: precepto, norma, enseñanza, práctica, mandato, guardar, ordenar, que son significativos para esto que estamos diciendo. Entonces, de una vez, todo el contenido va diciendo de qué estamos hablando: de una alianza hecha con Dios, con su pueblo, y que le está recordando pues lo que ya habían hecho por allá en el Éxodo, ¿cierto? Que era conocer la ley, los preceptos, las normas, las enseñanzas, todo lo que tiene que hacer un creyente, uno miembro del pueblo de Israel, para acatar y obedecer al Señor nuestro Dios. Qué interesante. Entonces vamos a ponerle cuidado a esos verbos que están ahí resaltados, a esas acciones, porque bueno, esta primera parte, como tú nos decías, es la parte A, versículos 1 y 2, que es una exhortación. Entonces mira qué interesante cómo las exhortaciones invitan al pueblo justamente a oír, mirar, guardar y poner por obra. Oír, mirar, guardar y poner por obra. En ese sentido, pues en el contexto de alianza, aquí ya se empieza a introducir y a darle una preeminencia muy importante a la ley, ¿no? Porque tú nos hablabas también de esos otros términos que también se refieren a la ley: la instrucción, los estatutos. Hay muchos sinónimos alrededor de la ley. Y si tú te das cuenta, Eli, lo que nos está mostrando es la preeminencia, la importancia para Israel de la ley dada por Dios, ¿no? Que ellos ya conocen desde el inicio, en la experiencia del Éxodo, ¿no? Y que se convierten en un elemento fundamental, porque la ley
es un asunto para fundamental, o de vida o de muerte, ¿cierto? Entonces fíjense que ya veníamos los capítulos anteriores mencionando la tosudez, la dificultad, la desobediencia de algunos miembros de Israel, ¿no? Que no aceptaban las enseñanzas, los mandatos, las afirmaciones dadas por Dios, y que desatenderlas pues se convierte en algo contrario al plan de Dios y es muerte, mientras que recibirlas, acatarlas, interiorizarlas y hacerlas propias se convierte en una experiencia de vida. Y aquí empieza ese paralelismo bien simpático, que ya lo estábamos mencionando, entre una generación de ayer terca, necia, desobediente, y otra que va a acatar, bueno, eso sería el ideal, ¿no? Que va a acatar, ¿no? Que va a ser obediente a partir de ahora, pero entran también en un periodo, digamos, como de prueba. Esta experiencia arrancó en Horeb, ¿no? En una generación mala, desobediente, y otra generación que va a estar abierta, disponible a los mandatos de Dios. Y por eso la mención ahora vamos a entrar ya en el siguiente versículo, el conector entre qué significa acatar a Dios o no acatarlo, la vida que puede lograr alcanzar el pueblo o la muerte que puede experimentar. Sí, eso quiere decir que hay una relación muy estrecha entre el escuchar, pero también entre el hacer. Por eso interesante oír, mirar, guardar y poner por obra. O sea, es interesante siempre ese binomio, no solamente oír como escuchar algo de manera desapercibida, sino que eso me invita a actuar, eso me invita a poner por obra. Y de eso depende. También me parece que ahí hay una relación importante que tú has mencionado, y es que ese poner por obra, de ese poner por obra mejor, depende la vida del pueblo. Si no se pone por obra, tiende a morir el pueblo. Pero si se pone por obra, entonces tiende a vivir el pueblo. Hay una relación muy estrecha entre el poner por obra la ley de Dios para vivir y no ponerla por obra. Es un paralelismo antitético, ¿no, profesor? Sí, señora. Bueno, y estos elementos que estamos visualizando en estos primeros dos versículos tiene una conexión en esta otra sección, versículos 3 y 4, y hacen todos una unidad. Entonces yo quería diferenciar versículo 1 y versículo 2, y ahora vamos a entrar en el versículo 3 y 4, que articula, que conectan lo que venía diciendo con las pretensiones de lo que viene. Interesante que en el versículo 3 empieza diciendo que con vuestros ojos, mire, una experiencia de ver, de reconocer, y mire, vuestros propios ojos habéis visto, mire el verbo importantísimo, el verbo ver, ¿no? ¿Qué? Lo que hizo Dios frente a otras experiencias, otros dioses, otros pueblos, como en este caso Baal Peor, ¿cierto? ¿Y qué hizo Dios frente a esas circunstancias? ¿No? Lo hizo desaparecer, ¿no? En medio de ti, ¿a cuántos? Y viene aquí un verbo interesante. Ahí yo sufrí un poquito con la traducción porque decía que fueron tras, y era seguido, el verbo seguir, ¿sí? Y entonces la diferencia de seguir a Dios o seguir a otras divinidades, ¿no? Y ahí ese paralelismo en ese verbo está presente en el versículo 3, seguir, fueron siguiendo, ¿no? Y en el 4, en cambio vosotros, me dio un paralelismo, ¿cierto? ¿No? Vosotros que fuisteis siguiendo, por eso utilizaba un poquitico la traducción de Cantera Iglesias, que me gusta un poco más, ¿no? Porque se une al sentido verbal. Vosotros fuisteis siguiendo, ¿no? Fielmente a Dios, vuestro Dios, hasta el día de hoy. Y esa es la diferencia entre recibir el don de la vida, mantenerse vivo, a haber desaparecido, ¿no? Sí, qué interesante
Qué interesante, porque realmente hay un paralelismo antitético entre una forma de ser y otra forma de ser, dos formas de ser o dos formas de acatar o no acatar. Esta segunda parte que el profesor Miguel nos está mencionando, que está en los versículos 3 y 4, es lo que él llamaba la B, que es el efecto interno. O sea, el efecto interno, entonces, como él nos ha venido mostrando, porque los primeros 2 versículos fueron la exhortación. Luego en la B, el efecto interno. O sea, ¿cuál es el efecto interno para el pueblo? O sea, interiormente en el pueblo, de aquellos que no acataron, pero también frente a los que sí acataron. Los que se fueron o siguieron tras Baal, Fegor, o peor, depende la traducción, ¿no? Y que se dieron a la idolatría, que se alejaron de Dios. Y frente a los que sí creyeron, a los que sí fueron fieles al Señor, y que inclusive dice, vivís hasta el día de hoy. Los otros quedaron en el desierto. Quedaron culminados. Bueno, aquí hay una cosa bastante interesante que vamos a visualizar y con la que nos vamos a ir para el intermedio, es ver la figura de la acción de Dios. Y en el texto hebreo habla de un anoki, un yo enfático, bien interesante, con el que nos vamos a referir a la otra sección, no dejando de recordar, miren estos primeros 4 versículos, la importancia de estos términos, de estos verbos oír, mirar, guardar y poner por obra, ¿qué? Los mandamientos que Dios enseñó y ordenó al pueblo por medio de su profeta Moisés. Bueno, muy bien. Entonces, yo creo que desde ya, para ir actualizando el texto, como que vayámonos identificando con estos personajes colectivos. Estamos hablando del pueblo, por lo tanto es un personaje colectivo, pero quizás vayamos mirando, vayamos iluminando nuestra vida a la luz de ese pueblo colectivo, de ese personaje colectivo que no puso por obra los mandatos de Dios. Y entonces se acabaron. Pero también miremos esa nueva generación que no sabemos, digamos hasta acá, claro, sabemos porque hemos leído la Biblia, pero hagamos de cuenta que no sabemos qué va a pasar, pero estamos con ellos, identificándonos con esa nueva generación que está ahí, y que el texto nos invita a mirar esa generación antigua que no, en contraposición, que no oyeron, que no miraron, que no guardaron y que no pusieron por práctica los mandamientos del Señor y desaparecieron. Hay un reto para la generación del hoy. Por eso la exhortación en los 2 primeros versículos, y si se hace eso, el efecto interno en el versículo 4 es: entonces ustedes vivirán. Inclusive esa generación que sí escuchó, dice, viven hasta el día de hoy. Vayámonos a una breve pausa y ya regresamos. Bueno, muy bien. Después de este breve receso y esta breve pausa, vamos a continuar por el capítulo 4 del libro del Deuteronomio. Este capítulo 4 que decíamos en la primera parte, para quienes están entrando en sintonía con la emisora en este momento, estamos estudiando el capítulo 4 del Deuteronomio, que nos habla de las demandas del ayer y del hoy, pero que también es importante resaltar que estos versículos del 1 al 40 nos habla de la obediencia a Yahvé como sinónimo de vida. En la primera parte del programa, el profesor Miguel nos ha estado llevando de la mano para leer por lo menos estos primeros 8 versículos, porque es bien larga la porción, pero hemos leído los primeros 8 versículos. En los 2 primeros versículos nos habla de la exhortación. Empieza diciendo, y ahora Israel. Ese ahora, nos decía el profesor Miguel, ahora pues, oh Israel, aparece siempre en contexto de alianza. Esto quiere decir cuáles son esas implicaciones para los miembros del pueblo de Dios, pero del pueblo de la alianza. Pero también nos llevaba a pensar que en esos 2 primeros versículos, que son la exhortación, invitan al pueblo a oír, mirar, guardar y poner por obra los mandamientos del Señor. Y también nos
nos llamaba la atención frente a esas palabras, a esos sinónimos con los que se refiere a la ley. Por eso en este pasaje hay una preeminencia de la ley, porque se habla de instrucción, estatutos, decretos, son sinónimos, es un mismo campo semántico para hablar acerca de la ley. Entonces, de esa exhortación en los 2 primeros versículos, luego pasamos al efecto interno en el pueblo, que sería la parte B, versículos 3 y 4. ¿Cuál es el efecto interno de escuchar o no escuchar? Entonces, si se escucha, se obtiene la vida, sinónimo de la vida del pueblo, pero si no se escucha, se oye, se mira y no se guarda ni se pone por obra, entonces al exterminio del pueblo. Muy bien, entonces vamos a continuar, profesor Miguel, en esta segunda parte del programa. Bueno, nos habíamos quedado mencionando que entre estos 4 versículos, 1 al 4, el contexto es muy importante resaltar 4 veces que aparece en estos versículos un pronombre personal de primera persona, yo, un yo enfático que en hebreo aparece anoki. Yo me ponía a mirarlo en cada uno de los textos, que es difícil la traducción, entonces en las traducciones que utilizamos no se visualizan. Con este énfasis el pueblo no tendrá duda de la autoridad de la que está investido Moisés, para ser que el portavoz de la acción, de la voz de Dios, ¿no? para ese pueblo. Recuerden que veníamos en una experiencia donde como que no le creían al pobre de Moisés, y sí, pero no, a ratos sí, a ratos no, igual también a Dios, ¿no? Pero ¿quién será para que nos hable de esta manera y nos inculque estas circunstancias? Y es fundamental porque en este capítulo se enfrenta el pueblo presente, el del hoy, que aparece en los versículos 4 al 8, con el del futuro, ¿no? El redactor recalca la autoridad de Moisés, sus palabras no pueden ser ignoradas, ni siquiera su autoridad cuestionada, cosa difícil que le tuvo que haber pasado con semejantes bellezas que venían desde el desierto, ¿no? Sí, pobre Moisés, sí. Entonces, sí, es interesante ese yo enfático que muestra que Moisés es el portavoz de Dios, por lo tanto, su autoridad no se puede cuestionar, así de simple, ¿no? No se puede cuestionar, es Dios mismo el que está hablando a través de Moisés, así que no se puede ignorar lo que les está enseñando. Y entonces decíamos que en los primeros 4 versículos se da esta experiencia totalmente distinta a aquellos que escuchando a Yahvé no le obedecen, ¿cierto? Unos poquitos que sí le obedecieron, y otros que siguieron a Baal, ¿no? Y ellos pues sufrieron la experiencia de la destrucción, ¿no? Entonces decía aquí yo, recalcando en los términos, en los verbos significativos, el verbo seguir forma parte de un vocabulario teológico bien interesante en el Deuteronomio, unido al nombre de Yahvé. O sea, ¿seguir a quién? A Dios, ¿no? A Yahvé. Seguir es sinónimo de fidelidad, y por eso estaba haciendo el paralelismo entre uno y otro versículo, donde ese seguir es seguir a otro Dios, a otra divinidad, o de seguir a Dios Todopoderoso. Entonces, los 2 caminos dan 2 resultados completamente distintos, ¿no? Dos experiencias totalmente diversas, y podríamos empezar a conectarlos con nuestra hermenéutica actual, ¿no? Elizabeth. Sí, yo creo que sí. ¿Y cómo nos conectamos o cómo actualizamos el texto? Yo creo que en la primera parte del programa, ya finalizando, decíamos que una posibilidad de poder actualizar el texto es identificarnos con los personajes, mirar sus valores, mirar lo que no hacen, lo que sí hacen, las consecuencias, los resultados, sea positivos o negativos que tienen, y desde esa perspectiva entonces o podemos identificarnos con la generación del pasado, que ya hemos venido estudiando durante varios programas, o nos podemos conectar con la generación que está en el presente, en el aquí y el ahora, y entonces, ¿qué iremos a hacer? Porque sería la gran pregunta. ¿Vamos a ser fieles al Señor siguiéndole? Ese término, ese verbo tan importante que Miguelito nos está enfatizando, y es seguir, que tiene una carga teológica muy fuerte, que va unido a Yahvé, que es sinónimo, si se quiere, de fidelidad.
Bueno, y con estos elementos que hemos reconocido digamos, de las primeras dos secciones, 1, 2 y 3, 4, podríamos entonces ya empezar a visualizar cómo desarrolla el texto, versículos 5 al 6, este contenido. Mire cómo dice el texto: mirad que os he enseñado, ¿qué? Preceptos y normas, ¿no? Nos está diciendo en personaje de Moisés, cómo lo mandó, y vuelve a aparecer la figura, el sustantivo Yahvé, y aquí dice mi Dios, una cosa bien particular, alterna. En los versículos anteriores estamos diciendo Dios vuestro Dios, ¿cierto? Aquí es Yahvé, mi Dios, la particularidad, ¿no? Y ese mismo sustantivo lo vamos a encontrar por allá en el versículo 7 al 8. Bueno, entonces, ¿qué he enseñado? Preceptos, normas, ¿no? Como las manda Dios, o sea, no se los inventó Moisés, hay que hablar, ¿no? Para que pongáis por obra en medio de, y viene el término tierra, ¿no? Estamos hablando de la tierra poseída, la tierra prometida por Dios, ¿no? La tierra en la que vais a entrar, ¿no? Y mira el concepto, para tomar posesión, que Dios se la ha entregado como posesión. Ya habíamos mencionado todos esos elementos en el capítulo anterior, el capítulo 3, ¿no? Esa secuencia. Y vuelve en el versículo 6, que esas enseñanzas, esos mandatos, ¿no? Guardaréis y los pondréis en práctica. Mire aquí la clave para lo que vamos a decir. La práctica, pues de esta manera se podrá poner a prueba vuestra sabiduría. Mire que ya estábamos diciendo que esta otra generación que viene a continuación también va a quedar en prueba, ¿cierto? Vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos. Mire, va a comparar, va a darse cuenta qué es lo que hacen frente a Dios o frente a otros pueblos. Ok, entonces, solamente como para claridad de los oyentes, estos versículos que el profe Miguel nos está ahora enseñando, que son los versículos 5 y 6a, es una nueva exhortación, justamente de la estructura que él nos había planteado, 1, 2, exhortación, efecto interno 3, 4, pero 5 y 6a es nuevamente una exhortación a poner por obra las leyes que yo les he enseñado, los mandamientos que el Señor mi Dios me ordenó, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra que vas a tomar a posesión, guardarlos y ponerlos por obra. Se repite nuevamente. Hasta ahí iría una nueva exhortación que va en paralelo con los versículos 1 y 2, que son otra exhortación. Ahora, lo que él nos está diciendo frente a otros pueblos, a ella sería la parte B', que iría en correspondencia con los versículos 3 y 4. En los 3 y 4 es el efecto interno, pero ahora vamos a empezar a ver, si se ponen por obra, cuál va a ser el efecto externo hacia otras naciones. Y ya el profe nos está introduciendo que si se ponen por obra, se harán sabios y sensatos ante los pueblos. Va a ser el efecto externo frente a otros que los ven. Y fíjese que estaban diciendo como dos actitudes distintas de las primeras generaciones que no aceptaron las enseñanzas y las indicaciones de Moisés y lo que mandaba Dios, y la pretensión es que esta nueva generación, ¿no? Pues sea un poquito más obediente, acate más, sí. ¿no? Y eso significa, está articulando el efecto externo, el testimonio a las otras naciones, y presenta tres aspectos que son bien relevantes. Uno, las naciones mirarán con admiración la intimidad de Dios con su pueblo. Mira el tipo de relación tan profundo, tan significativo, ¿no? Que esa relación no la tienen los otros pueblos con las otras divinidades. Mire lo particular, ¿no? Lo profundo de esa experiencia. El segundo aspecto, que ellos alabarán la calidad de las leyes de Israel. Mire, las leyes que tiene Israel no las tiene ningún otro pueblo. Entonces, por eso son tan significativas, ¿no? Estamos hablando de Berit, de alianza, ¿no? Y en tercero, reconocerán la sabiduría de la nación de Yahvé, que acoge lo que le ha enseñado Dios.
¿no? No sé si es un poquito como sarcástico la experiencia, porque pues en el fondo sabemos que una porción del pueblo es insensata, no acepta las enseñanzas y los mandatos de Dios, y por eso Dios como que da apertura a otra experiencia, y los que van a echar hacia adelante para este proceso de asumir la tierra prometida y las cosas que ha enseñado Dios, serán aquellos que son obedientes y que entrarán a sostenerse en la experiencia de aceptar a Dios y recibir su vida. Mire, es que es muy particular ese aspecto. Sí, es interesante. Me llama la atención el efecto externo, porque es que el pueblo, en su manera de vivir, en su manera de construcción, que esos son los mandamientos, poner por obra es una manera de construir una vida, un proyecto de vida comunitario, pero me llama la atención que no solamente si se ponen por obra le va a dar vida al pueblo en sí mismo, pero como el pueblo no es una isla, sino que está en medio de otras naciones, tiene un desafío a los de fuera, porque los de fuera verán la manera de obrar y de construir. Por eso es que tiene sabiduría los mandatos de Dios y tiene sabiduría las leyes de Dios, porque son distintas a los otros pueblos. Porque en los otros pueblos, para que quede, quizás Miguelito, no sé, no quede como tan abstracto ahí para los oyentes y para nosotros también, es que poner por obra los mandatos de Dios siempre fue el proyecto comunitario de Yahvé, mientras que los otros pueblos construían desde esos gigantes de los que hablábamos en los programas anteriores, esos gigantes cuya propósito era engrandecer a los poderosos y empequeñecer a los vulnerables y humildes. Pero cuando el pueblo, si acata las leyes de Dios, va a construir de manera comunitaria, y eso es lo que llamará la atención a las poblaciones que están alrededor. Ahí se encierra la sabiduría, es ahí y es un desafío. Yo creo que ahí tenemos elementos para actualizar muy fuertes. Yo reuniría todo eso con el concepto vida. Vida significa la experiencia de conocer al Dios, al Dios de Israel, el recibir los mandatos, enseñanzas, las palabras de Dios, ¿no? Estamos hablando del decálogo, ya vamos a engancharnos después con ese aspecto. Y esa aceptación de la figura de Dios, la intervención de Dios, las enseñanzas de Dios y el acatamiento y transformación de la propia existencia se convierte en una experiencia que produce vida a este pueblo de manera particular. En contraste con los que no aceptan, no siguen al Señor, no acatan su voz y no tienen la experiencia de la vida, ¿cierto? Y ya estábamos diciendo que en los otros pueblos habían tenido una experiencia de muerte. Mire, entonces el creyente, el que cree, ¿sí?, acepta a Dios, acepta sus enseñanzas, sus mandatos y experimenta vida. El que no experimenta muerte. Sí, interesante las preguntas, ¿no? Porque los que están fuera, los que no son del pueblo, pero que están viendo al pueblo, ellos justamente van a percibir eso. Por eso las preguntas, ¿no? Las preguntas finalizando estos versículos del 8b del 6b, al 8, que es el efecto externo de la manera de vivir del pueblo y de poner por obra. Esas preguntas, ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos a ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos? ¿Qué nación hay tan grande que tenga leyes y mandamientos tan justos como esta ley que yo os propongo hoy? Eso me llama poderosamente la atención, las preguntas que se harán también los de fuera, ¿no? Sí, vemos ahí un conjunto de preguntas en el versículo 7 y 8, pero quería recalcar antes de pasar a ese aspecto una cosa interesantísima, que era vuestra sabiduría, vuestra inteligencia muy particular. O sea, no es cualquier tipo de actitud o de comportamiento, sino es una muy particular, que es una prueba realmente, ¿no? Esa sabiduría, esa inteligencia que deben que captar. Miren
lo que decía yo de un poquito sarcástico, que es una sabiduría y una inteligencia que ven los otros y que deberían ver primeramente los del pueblo de Israel, ¿cierto? Claro. Los que captan, los que obedecen, los que escuchan y siguen los mandatos de Dios, las órdenes de Dios. ¿Se acuerda que cuando le dijo suban a la montaña? No, que no quería. No quiero. No, es que estoy como cuando un chino rebelde. No, esa sabiduría, esa inteligencia es parte de ese don, de esa enseñanza, de ese precepto, de esa norma dada por Dios para su pueblo y que es una posesión única de su pueblo, ¿no? Para la heredad. Entonces es muy, muy significativo. Y aquí, bueno, entonces estábamos diciendo que entre el versículo 6 había una sección que correspondía a una parte y la otra, la parte, digamos, 6b, ¿no? La noticia de todos los preceptos, ¿no? En verdad, esta gran nación es un pueblo, y mire que reitera, sabio e inteligente. Mire que vuelve conecta, ¿no? Del versículo anterior, ¿no? Pues, y ya vienen las preguntas que nos estaba introduciendo Elizabeth, ¿no? ¿Qué nación hay tan grande, ojo, que tenga que los dioses tan cerca, mire la particularidad, ¿sí? Estar unidos como él está Yahvé con nuestro Dios? Y mire el término del verbo es invocar, siempre que lo invocamos. Esa es el llanto, el clamor, la petición desde la esclavitud en el Éxodo, ¿cierto? Sí. La búsqueda en la que Dios intervenga en esta realidad. Dios interviene, Dios actúa cada vez que lo necesitan y Él pone oído, ¿no? Acepta, pone oído a esas necesidades, a ese clamor. Y eso lo están sintiendo, lo están viendo, pues también los otros pueblos, mire. Entonces, ellos sí se dan cuenta qué es lo que pasa y cuál es el actuar de Dios. Y bueno, la segunda pregunta dice, ¿y qué nación hay que tenga preceptos y normas tan justos, tan particulares como toda, mire este pasapan que habíamos dicho, ¿no? Toda la ley, ¿no? De que yo, viene el anoquí, que yo propongo aquí delante de vosotros. Qué interesante, esto me hace pensar o me evoca la tradición sapiencial, ¿no? Porque ¿cuál es la sabiduría acá? ¿Cuál es la sensatez acá? ¿Cuál es la inteligencia acá? Que sería muy interesante cuando se hace un análisis, pues tú nos has hablado de varios términos que se van desvelando ahí en toda esta porción, estos verbos tan importantes como el oír, el mirar, el guardar, el poner por obra, pero también esos otros términos que se podrían agrupar también en torno a la ley, que sería la instrucción, los estatutos, los decretos, los mandatos, lo que yo les propongo hoy, pero también eso cómo va en sintonía o en relación mejor con la sabiduría, con la sensatez, con la inteligencia, que es lo que la tradición sapiencial, en otras palabras, pues no sé si aquí nos lleva a pensar en eso es vivir con el temor del Señor, como lo dice la tradición sapiencial. Aquí tendríamos que conectar esto con una cosa que es muy importante, que son los contenidos de esa abundancia de términos que nos muestra esta sección, porque nos está hablando que esta sabiduría implica entender y comprender las instrucciones, los estatutos, los decretos, los mandamientos, las palabras, los juicios, la ley, la enseñanza. Todo eso está mostrando constantemente como, digamos que así como una madre que está educando a sus hijos y le está transmitiendo todos esos elementos y cómo los tiene que hacer como una instrucción, como una enseñanza importantísima. ¿Y qué es lo que hace el hijo bueno y el hijo amoroso? Guardar esa enseñanza, aceptarla y practicarla. Entonces, para ir como cerrando esto, es importante porque estas palabras que contiene esta sección va mostrando la obediencia, ¿no? Que nace de un oír
y de un ver muy particular, no común, una sabiduría, lo estábamos diciendo, una sabiduría que contiene a aquellos que aceptan a Dios Todopoderoso. Recordemos entonces que va en estrecha relación el oír, mirar, guardar y poner por obra los mandamientos del Señor, porque de eso depende la vida del pueblo. Pero no solamente la vida interna del pueblo, sino también, por qué no decirlo, la vida de otros pueblos, porque es gracias a la vida del pueblo y a la práctica del pueblo que los otros pueblos se asombrarán y querrán saber de Yahvé. Vayámonos pensando en esto y que esta palabra sea la que ilumine nuestra vida y nos permita también hacer un alto en el camino para identificarnos con esa nueva generación, la del presente, la de hoy. Tenemos un gran desafío para los de fuera. Un saludo fraterno para todos y para todas.